empieza la clase. Nada que ver lo que tengo aquí. Upsi. Documento, necesito el PowerPoint. Ya. Entonces, la semana pasada habíamos hablado todo el tema de lo que era la interacción entre cargas. De un segundo. Y de qué manera interactuaba. Entonces, hoy día vamos a analizar un poquito más de por qué sucede eso. Así que, presentación. Aquí está. Ya, entonces simplemente vamos a hablar de nuevo, vamos a profundizar un poco más la interacción entre cargas, que es la ley de Coulomb. Vamos a ver por qué sucede este tipo de interacción y qué consecuencias trae. Después de eso vamos a hacer un tema de resolución de ejercicios para que quede más claro todo el tema de cómo va variando las interacciones. Y vamos a ver, creo que en este curso, no sé si había hablado del análisis de gráfico, pero bueno, ahí vamos a ver. Entonces, en la naturaleza, bueno, aquí solo estamos hablando de cargas, de las cargas eléctricas, que son la carga positiva y la carga negativa. En la naturaleza que tienen ellos es que cada carga puede interactúa con su alrededor, se podría decir. Como que genera cambios físicos, se podría decir, en su entorno. ¿Ya? Es decir, que alrededor suyo sucede que tiene un campo eléctrico. El campo eléctrico, aquí menciona que es un aspecto peculiar, es decir, que el campo eléctrico solo se encuentra solamente en las cargas, tanto positivas como negativas, ¿ya? Solamente en las cargas. Si es que un objeto o un cuerpo tiene campo eléctrico, es porque al final su composición significa que ese cuerpo entonces está compuesto por cargas. Varias, una, no importa, la cosa es que por lo menos hay una, ¿ya? Entonces, generalmente, el campo eléctrico en sí no se puede, no es algo que sea observable, no es como algo que se pueda llegar y modificar, sino que está ahí y en realidad está ahí. ¿Cómo se explica más que nada esto? Es porque como nosotros aprendimos la semana pasada, al interactuar una carga con otra, va a suceder que una va a ejercer una fuerza sobre otra y viceversa, ¿ya? Y eso es porque al final los campos eléctricos de cada uno interactúan generando una fuerza sobre la otra. Entonces, ¿a qué se asemeja este tipo de comportamiento? Necesito saber si es que les suena, saben o comprenden totalmente sobre lo que es la fuerza de gravitación universal. A cualquiera dígame si se le ocurre, si sabe algo, cualquier cosa. Profesor, Para mí la fuerza gravitatoria, la fuerza gravitacional, se refiere que todas las fuerzas se atraen en un mismo punto. Sí. En este caso, digamos que si es que nosotros estuviéramos en la Luna, todos estaríamos flotando. Mientras acá en la Tierra, si nos caemos siempre en el centro. Nunca podemos caernos para arriba o caernos para el lado. Ya, claro, el tema de las fuerzas, claro, te faltó un poquito más, porque dijiste que en la Luna uno estaría flotando, no necesariamente es tan así. Lo que habla la fuerza de gravitación universal es que toda masa, por el mero hecho de tener masa, va a tener un campo gravitacional. Y esto hace que vaya a poder atraer cualquier otro cuerpo que a la vez tenga masa. Eso se explica con este experimento que está aquí en video, que solamente puedo mostrar un pequeño extracto, si no me demandan. Pero miren, a lo que se refiere es que, por ejemplo, aquí tenemos un peso que se puso sobre una superficie ¿cómo se llama? Es como un elástico, es como una goma, sí, es como goma, se podría decir. Y lo que hacen al final es poner un peso. ¿Qué pasa al poner el peso? Resulta que modifica el espacio alrededor, hace que se aplaste, se podría decir. ¿Y qué consecuencias trae eso? Resulta que, no sé si se ve bien, voy a agrandarlo para que sea mejor, resulta que eso hace que todo otro objeto con masa empiece a ser atraído hacia él. Todos esos conceptos suceden, o se demuestran más que nada, con el movimiento de los planetas, que al final son planetas que son tan grandes que interactúan con el espacio a su alrededor, haciendo que otras masas, es decir, otros planetas, se acerquen. Es por eso también que nosotros nos sentimos atraídos a ver si nos escuchan. Es por eso que nosotros nos sentimos... Ya, busca paz.
Es por eso que nosotros nos sentimos atraídos al planeta, porque el planeta es una bola tan maciza que modifica el espacio alrededor a través de su campo gravitacional y nosotros nos sentimos atraídos hacia él, debido a que nosotros también tenemos masa. Entonces, ¿por qué menciono eso? Lo menciono, lo menciono porque ese mismo comportamiento lo tienen las cargas a través de su campo eléctrico. Entonces, tan así como las masas modifican, realizan cambios físicos alrededor de ellos, y dependiendo de cuánta masa tengan, las cargas también tienen un campo que realiza cambios físicos en el espacio, de tal manera que mientras más cargas tengan, mientras más carga tenga, más campo eléctrico, un campo eléctrico más potente tendrá, ¿ya? Así como tal y como en nosotros, que en la Tierra sí o sí quedamos como muy pegados a la Tierra, al suelo se podría decir, porque el planeta es muy macizo. En la Luna tiene un campo gravitacional más débil, por eso da la ilusión de que nosotros flotamos, pero en realidad no es que flotemos, sino que caemos más lento, debido a que nos sentimos menos atraídos hacia la Luna porque tiene menor masa. Lo mismo sucede con las cargas y el campo eléctrico. Mientras más carga tenga, va a tener un campo eléctrico más fuerte, se podría decir. De tal manera que mientras más carga, va a poder atraer otras cargas con más fuerza. ¿Cuál es la diferencia, eso sí, a tomar en cuenta con el tema del campo gravitacional y las cargas eléctricas? Es el hecho de que cuando tú tomas la fuerza gravitacional universal, siempre es de atracción. Pero como saben, me imagino que saben, las cargas positivas, o más que nada, las cargas con el mismo signo se repelen y con los signos distintos se atraen. Y esa es la gran diferencia que se presenta de la fuerza gravitacional universal con la fuerza eléctrica en este caso, que al final pueden tanto atraer como pueden repeler dependiendo de la simbología de cada una de las cargas, ¿ya? ¿Hay alguna duda ante eso que no haya quedado claro? Necesito saber. Profesor, Dígame. una duda. Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Consulta. Es que entonces el campo gravitacional es tomado en cuenta como que siempre esté en estado de atracción. Sí, porque siempre los planetas con otros planetas siempre se van a sentir atraídos entre sí. Pero en el caso de las cargas, puede pasar lo contrario, ¿no? Por eso, Ya, gracias, profe. eso es lo que está pasando en este ejemplo. Si tú pones peso, vas a hacer que las otras pelotitas, se podría decir, se van atrayendo al peso, cada vez se van a ir acercando más. Si pongo aún más peso, se van a sentir aún más atraídos. Pero si pongo un pesito más liviano, que sería el caso de estas dos pelotitas, por ejemplo, se van a demorar en atraerse, porque la fuerza de atracción es más débil, debido a que son masas más pequeñas, ¿no? Bien, aquí, presentación. Entonces, esa es la analogía que hay, que en el campo gravitatorio siempre son de atracción, o más que nada la analogía en sí, fija, es que si uno tiene una masa, en el caso de la fuerza gravitatoria, si uno tiene una masa cerca de otra, se van a sentir atraídas. Ahora no. Si tú tienes una masa cerca de otra y se sienten atraídas, eso significa que existe un campo gravitacional. En caso de las cargas, si tú tienes una carga al lado de otra y estas se alejan, o sea, se repelen o se atraen, significa que hay una presencia de campo eléctrico, ¿ya? Porque pueden haber casos donde, ¿por qué menciono esto? Porque pueden haber casos donde el campo eléctrico sea nulo, ¿ya? Eso lo vamos a tener que ver en otro momento. Pero hoy día yo quiero hablar sobre lo que es la fuerza, que es lo que pasamos en la clase pasada, pero que me faltó aclarar un poco más. Entonces, esta interacción de repulsión y de atracción, o más que nada, el mero hecho de que exista
o que interpretemos que haya un campo eléctrico, lo sabemos debido a que al poner distintas cargas en distintas posiciones, estas se sienten atraídas o se sienten repelidas. ¿Y qué significa eso? Significa que se presencia una fuerza. ¿De qué vamos a hablar ahora entonces? De la fuerza eléctrica que se presencia. Como sabemos, o como sabíamos de la clase pasada, solamente lo voy a profundizar un poquito más, la fuerza eléctrica va a depender de una constante eléctrica, que esa es siempre la misma, ¿ya? Por si acaso, que es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicado por una carga, multiplicado por la otra carga que está al otro lado, y dividido en la distancia en la que están separados al cuadrado. ¿Okay? Si es que está al cuadrado, ¿qué significa? Eso lo vamos a ver aquí con la simulación que lo tengo acá. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo que no pude hacer la vez pasada, que es lo siguiente. Voy a tener, aquí a mi izquierda, tengo una carga negativa de menos 4 microcoulomb. Ese micro, ¿por qué es micro? Porque las cargas son tan diminutas que corresponden a una millonésima de unidad. ¿Ya? Entonces ese menos 4 corresponde a 0,0000504 coulomb. ¿Ya? Como es negativa, es menos 4 microcoulomb. En el caso de la carga positiva, pasa lo mismo, tenemos 4 microcoulomb, y 4 microcoulomb, que al final es lo mismo, pero de manera positiva. Es decir, estos tienen la misma carga, pero con signos distintos. Ahora, generalmente o intuitivamente, sabemos que como son cargas con signos distintos, se van a sentir atraídas. Que eso se representa en la... Oh, no sé, ¿dónde está la flechita? Obviamente hay una flechita. Ahí está. Ya, ahí se presenta según la flecha que tenemos acá. Que a medida que más cerca está, más grande va a ser la fuerza de atracción. Es análogo, es decir, que es igual pero un poquito distinto, a lo que es la atracción de imanes. ¿Ya? Es decir, que generalmente cuando tenemos un imán acá y tenemos este otro imán acá, si lo acerco se van a sentir atraídos, y a medida que mientras más cerca estén, más fuerte va a ser la atracción. Ahora, uno podría pensar uno podría llegar a pensar que, por ejemplo, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10. Uno podría llegar a pensar que por cada misma cantidad de unidades que se vaya acercando, voy a tener una diferencia de fuerza igual. Es decir, por ejemplo, si yo cuando estoy muy cerca, esto está en metros por si acaso, esto está en metros. Aquí estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, hasta los 10 milímetros. Sí, está bien. Hasta los 10, perdón, ¿me equivoqué? Sí, no está en metros, esto está, un segundo, chiquitos. Un segundo, si esto está en centímetros, dividido, para llegar a metros son 100, dividido en 100, 0,1, sí, está bien. Ya, entonces, esto es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, esto es en metros, ¿ok? Y estos son 10 centímetros finalmente. Tenemos aquí 10 unidades, ¿ya? Uno podría pensar que a medida que se vaya acercando, por cada centímetro que se acerque, uno podría pensar que al final la cantidad de fuerza, o la variación de fuerza, a medida que se vaya acercando, va a ser la misma. Por ejemplo, si yo estoy a 1 centímetro de distancia, voy a tener 50 newtons de fuerza. Si yo estoy si me acerco, perdón, no, al revés. Si estoy imagínense que esto es la distancia. Si yo estoy a 10 centímetros, voy a tener 50. Si me acerco, yo pienso que al acercarme, obviamente la fuerza que voy a sentir va a ser mayor. Y si pienso que es un aumento paulatino de fuerza, en este caso voy a poner 5. Si yo pienso que es un aumento paulatino de fuerza de 5, lo más probable es que pase a 10. 1 centímetro más, voy a pasar a 15, a 20, 25, 30, 35, 40, así sucesivamente.
¿cierto? 45. Donde al final, si todo lo transformo en un gráfico, tendría, suponiendo que el aumento de fuerza es paulatino, tendría una línea recta en un gráfico. A lo que se refiere a que por cada centímetro que me acerque, aumentaría 5 newtons de fuerza, se podría decir. Pero eso no sucede en la fuerza eléctrica. Voy a ver en el chat por si se presenta el profe, me podría dar la clave de clase. Pero eso no sucede en el caso de la fuerza eléctrica. Porque si se dan cuenta, en la ecuación que tenemos, esta corresponde, aquí hay una distancia al cuadrado. Si esta distancia fuese sin el cuadrado, ahí sería un aumento lineal. Pero como está el cuadrado, eso significa que no es lineal, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer, enseñándoles un poquito de Excel, voy a aplicar la fórmula que está presente en la ecuación, según el caso que yo tengo en el simulador, ¿ya? Aquí menciona que cada uno está a una distancia, aquí Q1 de Q2 está a una distancia de 10 centímetros, ¿ya? Por si acaso, si se llega a cortar la clase, use el mismo código, la misma clave, y voy a continuar, que por lo menos quiero hacer unos 2 o 3 ejercicios, ¿ok? Entonces, si yo aplico los datos que tengo en la ecuación, que tengo que es menos 4 microcoulomb y 4 microcoulomb, y una distancia de 10 centímetros. Los centímetros en metros corresponden a 0,1, en este caso, los 10 centímetros, ¿ya? ¿Qué tengo que aplicar aquí? Sabemos que la fórmula en sí era la constante de electricidad, o más que nada, sabemos que la fuerza es igual a la constante de electricidad por la carga 1, ¿no es cierto?, por la carga 2 sobre el R al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, esa fórmula, voy a reemplazar los números que corresponden en cada uno, ¿ya? Por eso voy a cerrar esto y voy a poner lo siguiente. Yo sé que la constante eléctrica era 9 por 10 a la 9, que era 9 con 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Multiplicado por la carga 1, que eran de 4 microcoulombs, 0,0, 4 microcoulombs, que son 4 por 10 elevado a la menos 6, que son 5 ceros al final. 1, 2, 3, 4, 5, 4, multiplicado por la carga 2, 0.1, 2, 3, 4, 5, 4. Y todo eso dividido. Tiene que ser como la típica esta del reggaetón, la tatu. Dividido aquí en los centímetros que tengo acá, que son los 10. Y eso al cuadrado. Desde ahora. Pero igual, como te digo, ¿Ya? Eso me da 14,4 newtons. Si podemos ver acá, el número que corresponde aquí dice que si yo tengo una carga de menos 4 microcoulomb y otra carga de 4 microcoulomb acá, la fuerza que voy a tener entre ambos va a ser de... que la fuerza que van a sentir de la acción va a ser de 14,4 newtons, que es justamente el valor que me da acá. Ahora no sé si se vayan a preguntar alguna pregunta de casualidad. El signo no se considera, porque el signo simplemente representa, en realidad no se considera debido a que dependiendo de dónde yo ponga el sistema de referencia, voy a tener una fuerza o positiva o negativa, ¿ya? Si es que yo pongo el signo, me daría menos 14,4. Y eso indicaría que si yo tengo un sistema de referencia a la derecha positiva, indicaría una fuerza que va hacia la izquierda. Y eso representaría la fuerza que siente la carga 2, ¿ya? Que es hacia la izquierda, tal como se muestra acá, que se muestra ahí. Pero no representa la fuerza la fuerza que siente la carga 1, porque la fuerza de la carga 1 va hacia la derecha, ¿ya? Más que nada, yo les recomiendo poner el signo de cuando les pregunten hacia dónde va la fuerza de una carga. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ok? Ahí preocúpense por eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo sé que a los 10 centímetros voy a sentir una fuerza de magnitud, solo de magnitud, de 14,4 newtons.
a medida que a medida que yo me vaya acercando, voy a sentir una fuerza mayor. Pero esta fuerza, si yo la grafico, no es lineal, sino que va aumentando en gran medida a medida que mientras yo más me acerque, se podría decir. Aquí es cuando está más cerca cada una de las cargas, se podría decir, y donde mayor fuerza sienten porque es donde más cerca pueden estar. Y a medida que me voy alejando, la fuerza que sienten va disminuyendo drásticamente. Y eso se ve en acuérdense que aquí, en esta flechita, esto representa la magnitud de la fuerza que sienten. Cuando están muy lejos, ni siquiera se ve la flecha. A medida que me voy acercando, se va aumentando más. Pero mientras más y más estoy, mientras más cerca estoy, mientras más cerca estoy, el cambio de fuerza se vuelve más grande. Por eso aquí es donde se llega a evidenciar que la fuerza es mucho más grande que en un principio. Y cómo va aumentando según cómo se muestra en este gráfico. Es decir, que hay puntos donde el aumento se vuelve más drástico. Y eso lo define solamente este pequeño r cuadrado. Solo porque ese r está al cuadrado representa que la fuerza va aumentando drásticamente a medida que se vaya acercando. No sé si alguna se presenta alguna pregunta. No se considera el signo. Si es que ustedes... A ver cómo explicarle. No sé, mira, si ustedes solamente quieren saber la magnitud de la fuerza, no se considera el signo. Una vez, si es que yo no considero el signo, no considero el sentido de la fuerza. ¿Por qué yo no estoy considerando el sentido de la fuerza? Porque resulta que ambos sienten la misma fuerza, independientemente de dónde ponga cada una la carga. Por ejemplo, aquí es 14,4, y si lo muevo hacia allá, es 7,34. En ambos sienten esa fuerza, podría decir. O en ambos se efectúa esa misma fuerza. Entonces es importante saber la magnitud, más que el signo. Dime. En cómo yo en la fórmula represento atracción o repulsión. Cómo yo las diferencio en la fórmula. Por eso mismo, en la fórmula solo puedes representar la magnitud de la fuerza. Ahora, si es que si tú puedes presentar atracción o repulsión conociendo solamente los signos de la fuerza, en ese caso. Que generalmente te pueden decir así como una pregunta, por ejemplo, tienes una carga Q1 negativo y tienes otra carga Q2 positivo. Te van a dar el número, por ejemplo, y al final tú vas a poder obtener, tú al saber que uno es positivo y otro es negativo, sabes que es de atracción, pero no necesitas el signo para saber qué magnitud de fuerza van a tener. ¿No puede un cuerpo sentir más fuerza de atracción que el otro? No. Ambos sienten la misma fuerza. Eso es lo importante. No importa que uno sea negativo, no importa que sea uno positivo, no importa que ambos tengan distintas cargas, ambos van a sentir fuerzas iguales. ¿Ya? Muy guapo. Ok, típico. Ya. Ambos van a sentir las mismas fuerzas. ¿Ya? Entonces, necesito saber si es que alguien no entendió, si es que se entendió todo para poder llegar a pasar a un ejemplo. ¿Okay? Pasa el ejemplo, profe. Voy a pasar el ejemplo nomás. Acuérdense, si se corta, ingresen con el mismo código y la misma clave, ¿ok? Necesito ahora Screen Mirror. Más que nada, voy a finalizar el video acá porque está grabándose. Ingresen con el mismo código y la misma clave, ¿ok? Así que ahí nos vemos. Ingresen de nuevo, acuérdense de eso, ingresen de nuevo.